Hola, Hola. estamos listos para leerles. Titula. No, antes recordemos lo del 13. Ajá. Bueno, poquito, algunas cositas. Cambio de rey en Birmania. Ujú. Eh, Toda la gente, todos los cercanos a ese rey, de acuerdo a la costumbre, los mataron y asumió un nuevo rey. Ujú. Y Adoniram, junto con otra persona que ahora en este momento no recuerdo quién era, creo, fueron a tener una audiencia con el rey para decirle si podían tener su consentimiento para hablar de su religión, o sea, de hablar El Evangelio. sí, del evangelio de Dios. Y el rey no aceptó. Ujú. Y me recuerdo que no le gustó y que vino un siervo del rey y les dijo, váyanse rápido porque si no, tum, tum, Y ahí terminó. estaban en peligro. Bueno, ahora sí, capítulo 14 se titula Aumenta el número de cristianos. Cuando llegaron a Rangún, el 18 de febrero de 1820, Adoniram tenía muy claro lo que debía hacer. Él y Anne abandonarían Birmania lo antes posible y establecerían una nueva obra misionera en un lugar distinto. Chittagong podría ser un lugar adecuado, sobre todo si tenían en cuenta que el único misionero que trabajaba con la población birmana había sido asesinado. La incipiente iglesia que dicho misionero había establecido carecía ahora de un líder. Adoniram estaba triste al pensar que debía marcharse de Rangún, pero sabía que era lo mejor para los 3 creyentes birmanos. La decisión que había tomado el rey Bagidau de darle la espalda al cristianismo ponía en serio peligro la vida de cualquier persona que tuviera contacto con los misioneros. A los pocos días de regresar de Ava, Adoniram expuso su plan a aquel pequeño grupo de cristianos birmanos. Esperaba que éstos se sintieran liberados al no tener que tratar con extranjeros durante aquella etapa de oposición real. Pero no fue así. No nos dejen todavía, suplicó Maung Biai. De nada serviría si me quedara, respondió con tristeza Adoniram, recordando cómo había enseñado a Maung Biai a leer y escribir, y cuánto disfrutaba éste al estudiar la Biblia con él. No podemos abrir el Sayat. Ahora que todos saben que no contamos con el favor del rey, ningún birmano se acercaría para indagar sobre el cristianismo. Es mejor que Anne y yo nos marchemos y que regresemos cuando cambien las circunstancias. De ese modo evitaremos que sus vidas corran peligro por causa de nuestra amistad. No, no, insistió Maung Biai. Quédense hasta cuando haya 8 o 10 cristianos y hayan preparado a uno de nosotros para que sea el líder. Entonces se pueden marchar. De esa forma no nos preocuparemos si se tienen que marchar, porque la religión que predican se propagará sola. Ni siquiera el mismo rey podrá detenerla. Pero si ustedes parten ahora, ¿qué ocurrirá si alguien quiere unirse a nuestra religión? Yo no podré bautizarle. ¿Qué haríamos en ese caso? A pesar de que el razonamiento conmovió a Adoniram, no se dejó persuadir. Acababa de regresar de Ava, donde había visto al rey con sus propios ojos y comprobado el poder que ejercía sobre el pueblo, pero no podía desechar la petición de Maung Biai sin antes prometer considerarla. Mientras Adoniram meditaba su decisión, los 3 creyentes birmanos no perdieron el tiempo y hablaron de su fe con todos aquellos en quienes pudieron pensar. Al domingo siguiente, cada uno de ellos trajo a la iglesia a un hombre dispuesto a considerar la religión de los extranjeros. Y aunque ninguno de los visitantes se convirtió, su presencia, no obstante, fue de gran ánimo para Adoniram. Aquellos hombres se habían atrevido a entrar en la casa de la misión para asistir a un servicio religioso y habían hecho varias preguntas importantes. Su presencia tuvo el efecto deseado.
Anne y Adoniram decidieron que no podía marcharse y abandonar a la pequeña iglesia de Rangún, incluso si su permanencia ponía en peligro la seguridad de los cristianos birmanos. No obstante, el reducido grupo de creyentes que había en Chittagong seguía necesitando un líder, motivo por el cual determinaron que fueran James Coleman y su esposa quienes se mudaran allá. En Chittagong podrían ayudar a una iglesia que luchaba por sobrevivir, así como también podrían ofrecer un refugio seguro a los Hudson y a los cristianos birmanos en el caso de que las circunstancias en Rangún empeoraran. Hacia finales de marzo, Adoniram y Anne eran una vez más los únicos misioneros en Rangún. Sin embargo, en esta ocasión, estaban acompañados por 3 convertidos birmanos que se mantenían activos. Poco después se convirtieron 2 hombres ricos que también querían ser bautizados. Un tercero, Maung Sway Nong, estaba muy próximo a aceptar el Evangelio, pero acabó echándose atrás por temor. Maung Sway Nong era un respetado erudito budista, cuya conversión habría generado una gran alarma entre los líderes religiosos de Rangún. Adoniram no tenía duda de que si se convertía al cristianismo sería asesinado de inmediato. El grupo de convertidos y la gente interesada iba en aumento, algo que sorprendió al mismo Adoniram, quien había regresado de Ava convencido de que su labor misionera en Birmania había tocado a su fin. No podía pedir más, excepto una cosa. La salud de Anne se deterioraba día tras día. Sabía que su esposa necesitaba consultar a un médico, y el más cercano se encontraba en Calcuta, India. Adoniram compró 2 pasajes en el primer barco que encontró con destino a aquella ciudad india. Anne estaba demasiado enferma para viajar sola, por lo cual, a pesar de sus reservas a dejar el trabajo misionero, especialmente ahora que todo marchaba tan bien, no dudó en acompañarla. Antes de que ambos partieran, Adoniram bautizó a los últimos convertidos, Maung Sway Nong, el erudito budista, y Ma Men Lai, la primera mujer. Los bautismos tuvieron lugar al anochecer en un tranquilo estanque situado en el exterior del recinto misionero. Mientras bautizaba a Maung Sway Nong, Adoniram no pudo evitar pensar si volvería a verlo con vida otra vez. Suponía que los dirigentes religiosos y gubernamentales idearían alguna trama para asesinarlo, a menos que otros birmanos siguieran su ejemplo. El 19 de julio de 1820, los Hudson abandonaban Rangún. Aquella era la primera vez que Anne salía de Birmania desde su llegada hacia allá 7 años. Tanto ella como Adoniram habían trabajado intensamente durante todo aquel tiempo, y ante ellos estaba el fruto de tanto esfuerzo, los 10 cristianos birmanos que se habían dado cita en el muelle para despedirlos. Adoniram desconocía el futuro de aquel grupo, pero pidió a Dios que Maung Biai no se hubiera equivocado, y que aquella pequeña iglesia no fuese destruida ni siquiera por el más obstinado de los reyes. Los vientos en la bahía de Bengala fueron favorables, circunstancia que permitió al capitán reducir en varios días la duración de la travesía entre Rangún y Calcuta, en la que solía emplearse un mes. Una vez en Calcuta, Adoniram no perdió un solo instante en poner a su esposa bajo el cuidado del mejor médico de la ciudad, el doctor Chalmers, quien diagnosticó una enfermedad de hígado causada por el calor y las deficiencias alimenticias experimentadas en Rangún. El galeno también recomendó el regreso de Anne a los Estados Unidos para un periodo de descanso, algo a lo cual ella se negó rotundamente, argumentando que su lugar estaba en Birmania junto a su esposo. Transcurridos 3 meses, Anne se recuperó lo suficiente para regresar a Rangún. Desafortunadamente, el viaje de regreso distó mucho de ser igual de placentero al que les trasladó a Calcuta.
El barco estaba infestado de escorpiones y tuvo que hacer frente a las peores tormentas de rayos que Adoniram había visto. Fueron 6 semanas penosas, pero finalmente llegaron a Rangún. Adoniram y An entrelazaron sus manos en la cubierta del barco al pasar una vez más frente a las aguas doradas de la pagoda Suidagon. Para bien o para mal, habían vuelto a su hogar. Todos los cristianos birmanos, incluido Maung Swain Nonk, les aguardaban en el muelle. Finalizados los trámites aduaneros, el grupo se dirigió a la casa de la misión, donde Adoniram y An se pusieron al corriente de todo lo acontecido durante su ausencia. La noticia más relevante era que Miadai Men, el antiguo virrey de Rangún, había regresado para ejercer el mismo cargo oficial. Era una noticia maravillosa, sobre todo para An, quien había disfrutado de una buena amistad con la virreina. Juntos agradecieron a Dios la presencia de una autoridad comprensiva en el gobierno. El virrey recibió la noticia de la conversión de Maung Swain Nonk a través de unos delatores, quienes confiaban en que la muerte del traidor serviría de escarmiento a quienes pretendieran seguir sus pasos. Pero lejos de ordenar la muerte de Maung Swain Nonk, el virrey se encogió de hombros y dijo a sus delatores que no quería volver a escuchar nada más sobre aquel asunto. El ex erudito budista no solo permanecía vivo, sino que además demostraba un enorme entusiasmo por la nueva fe que había abrazado. Sin embargo, también había algunas noticias preocupantes. El rey Bagidao había declarado la guerra al vecino reino de Siam, la actual Tailandia. Rangún había sido testigo del paso de los 30.000 soldados que fueron enviados a la frontera. Nadie podía predecir cuándo y en qué circunstancias llegaría el final de aquella guerra. Por lo tanto, todos debían esperar pacientemente el desenlace. Pero a pesar de la guerra fronteriza, los Hudson estaban más ocupados que nunca. La pequeña iglesia de 10 miembros implicaba preparar estudios bíblicos, clases de alfabetización para niñas y mujeres, y la labor permanente de traducir la Biblia al birmano. Poco después de su regreso de Calcuta, Adoniram recibió más noticias positivas. Esta vez tenían que ver con Maung Ya, el primer birmano a quien había escuchado hablar de la existencia de un Dios eterno. Poco después de visitar la casa de la misión, Maung Ya fue trasladado a cientos de kilómetros de distancia para desempeñar un cargo gubernamental, pero había regresado a Rangún y vino a verle. Maung le explicó que había leído todo el material impreso que le había dado hasta sabérselo de memoria y aceptar su contenido. Él también quería formar parte de la iglesia. Adoniram exultaba de alegría. Las semillas del Evangelio que habían plantado en los corazones del pueblo birmano comenzaban a germinar. La traducción de la Biblia era ahora más importante que nunca. En julio de 1821 completó la traducción de los 4 Evangelios y las cartas de Juan. A continuación emprendió la traducción del libro de los Hechos, pero vez tras vez la enfermedad se interpuso en su camino. Primero fue el cólera, más tarde una serie de enfermedades tropicales, y para colmo, Anne volvía a estar muy enferma. Tan enferma que el propio Adoniram temía por su vida. No existía duda de que debía viajar a los Estados Unidos para recibir la atención médica adecuada. El Nathan, hermano menor de Adoniram, era cirujano en Boston y podría ocuparse de su cuñada. Anne no puso objeción alguna en esta ocasión y viajó en el primer barco disponible con destino a Calcuta. Una vez allá, tomaría una segunda embarcación que la llevaría a Boston. El corazón de Adoniram quedó desgarrado por la marcha de su esposa. En una de sus cartas comparaba el dolor que sentía con el de la amputación de un brazo. Tendrían que pasar por lo menos 2 años hasta cuando pudiera volver a verla, en caso de que ella se recuperara lo suficiente como para poder trasladarse de regreso.
Adoniram trabajó solo hasta diciembre de 1821, momento en el que llegó a Rangún otra familia de misioneros, Jonathan y Hope Price, enviados por la Misión Bautista Americana. Jonathan era médico y Adoniram le recibió con los brazos abiertos. El Dr. Price era alto y su complexión delgada, y tenía el cabello rubio, casi blanco. Los birmanos, presos de la curiosidad, se reunían en torno a la casa de la misión para verle, y el Dr. Price, quien no tenía un pelo de timidez, se reía mientras los birmanos le tocaban el cabello para comprobar si se trataba de una peluca. En unas pocas semanas, aquel estadounidense que trataba de hablar el idioma local mientras se ocupaba de las necesidades médicas de la gente, se convirtió en una celebridad en Rangún. Una de sus prácticas preferidas era la extirpación de cataratas, una especie de tejido blanquecino que cubre en ocasiones los ojos de la gente mayor. Nadie en Birmania sabía hacerlo, y pronto la gente viajaba cientos de kilómetros para que el Dr. Price operara sus ojos. La esposa de Jonathan Price no corrió la misma suerte. A pesar de todos los cuidados médicos que le dispensó su marido, Hope murió de disentería 6 semanas después de su llegada a Rangún. Su cuerpo recibió sepultura junto al del pequeño Roger Hudson, a la sombra del árbol de la casa misionera. Los esposos Hawke, que habían visto a Anne en Calcuta durante su viaje de regreso a los Estados Unidos, decidieron volver a Rangún con la imprenta para apoyar a Adoniram. 6 meses después, el Dr. Price recibió orden de presentarse ante el rey Bagitau en Ava. Adoniram detestaba tener que abandonar Rangún, pero no veía otra alternativa que acompañarlo. Jonathan Price no dominaba el idioma birmano lo suficiente como para presentarse solo ante el rey. El más mínimo desliz en su hablar podía desembocar en que le cortaran la cabeza. Hacia finales del mes de octubre, los 2 misioneros llegaron a Ava para su presencia con el rey. Adoniram hizo de intérprete, y todo salió bien. El monarca quería saber todo lo posible acerca de las operaciones de cataratas que realizaba el Dr. Price. Cuando terminó todas sus preguntas, ordenó que éstos permanecieran en Ava por si necesitaba sus servicios. Adoniram se sintió consternado al escuchar la orden real. Regresar a Rangún en contra de los deseos explícitos del rey era imposible, pero, por otro lado, nadie sabía cuánto tiempo tendrían que permanecer allí. Lo único que podía hacer era agradecer que los esposos Hawke estaban en Rangún para cuidar de los nuevos cristianos. Adoniram intentó sacar el mayor provecho posible de su prolongada estancia en Ava, aunque tenía un poco de temor a causa de la proximidad del rey Bagitau. Habló con muchos birmanos del cristianismo, incluso con el mismo hermano del rey, el príncipe Monk, quien había sobrevivido milagrosamente a las matanzas que tuvieron lugar cuando su hermano asumió el poder. Adoniram estaba sorprendido por las palabras de ánimo que recibía de algunos miembros de la familia real acerca de su trabajo misionero. La princesa Sarawadi, la hermana menor del rey, le dio a entender que el monarca estaba considerando la posibilidad de otorgarle un terreno para que construyera un kiong, término birmano para designar una casa sagrada. Todo esto era motivo de alegría. Ava era una ciudad importante que contaba con una población de 700.000 habitantes. Si el rey le reconocía finalmente como hombre santo, Adoniram podría predicar y enseñar con plena libertad en Ava y en cualquier lugar del país. Paralelamente, la excelente reputación de la que disfrutaba el Dr. Price iba en aumento. La operación de cataratas, sin embargo, no estaba exenta de riesgos. En cierta ocasión se le desvió el bisturí y su paciente, una mujer, quedó ciega como consecuencia. El Dr. Price estaba tan apesadumbrado por lo ocurrido que para poder cuidarla la tomó por esposa allí mismo. Adoniram estaba horrorizado. Su compañero se había casado con una mujer budista sin tan siquiera consultarle. Y para empeorar las cosas, Adoniram recibió noticias de que James Coleman,
quien había ido a vivir a Chittagong para evangelizar a los birmanos, había muerto. Y por si todo eso no fuera suficiente, ya habían transcurrido más de 8 meses sin tener noticia alguna de Anne. Adoniram anhelaba volver a la pequeña iglesia de Rangún, pero no podía marcharse de Ava sin el permiso del rey. Su única esperanza era que no se demorara mucho en permitirle regresar. Fin. Fue un capítulo que comenzó bastante animoso, salvo lo de Anne que se tuvo que ir a Estados Unidos para tratar su enfermedad. Espero que regrese, espero que esté bien. Y sí. Pero bueno, terminó una vez más con muchas dudas, porque fueron a Ava, se tuvo que quedar a vivir ahí por orden del rey, y parecía que estaba prosperando todo, pero al final malas noticias. Muy malas noticias. Bueno, el doctor Price, que se casó con la mujer budista, que quedó ciega, pobre. Bueno, igual fue un poco responsable, pero podría haber tratado de cuidarla de otra forma, no casarse. Claro. Bueno, pero como casi siempre digo, Dios tiene el control sobre todo. Uh-huh. Bien, y al final James Coleman falleció, así que la iglesia de Chittagong quedó sin líder. Bueno, veremos cómo sigue esto en el próximo capítulo, que es el 15, y se titula El rey quiere verte. Que Dios les bendiga muchísimo y será hasta la próxima. Hasta la próxima.